Vamos a ver el tema de antropología filosófica que es de la semana 11. La antropología filosófica es una parte de la filosofía que estudia todo lo relacionado al problema del hombre, ¿no? Al problema del hombre, al problema del hombre. Creo que es el otro internet auxiliar. Voy a apagarlo de repente, eso es lo que hace el sonido. Ya, estudia todo lo referente al hombre. Hay que diferenciar de lo que se llama, por ejemplo, antropología física, que estudia aspectos físicos del hombre, por ejemplo, el tamaño de los huesos, ¿no? Por los que se puede determinar si eso corresponde a una persona adulta, a una joven, a un hombre o a una mujer, ¿no? Antropología física, ¿no? También otros aspectos como la capacidad de respiración, por ejemplo, le llaman SPIL, eso también es de antropología física. Que es tanto una disciplina, ¿no? Que por ahí estudian en biología, ¿no? Y también se lleva en antropología forense para determinar algunos aspectos, ¿no? Pero bueno, en cambio la antropología filosófica lo que estudia es aspectos generales sobre el hombre, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza humana, ¿no? Por ahí también el problema de la existencia, ¿no? El asunto de la existencia humana. Ya, la existencia humana, el problema del hombre, de dónde venimos, si somos realmente, somos criaturas duales, ¿no? Cuerpo y alma, o si solamente somos materia, ¿no? Está también el problema de la existencia, bueno, ahí está el problema de la identidad también, aunque en separatas pasadas, ciclos pasados, había el asunto del problema de la existencia, ¿no? Bueno, ya no está, ahora lo que está es el problema de la identidad, ¿no? De la identidad. ¿Ya? De la identidad. También por ahí es tema el asunto de la conciencia. Si realmente la conciencia es algo que define al ser humano, ¿no? Bueno, el asunto de la conciencia es bastante amplio y ha dado origen a una corriente independiente que se viene a llamar filosofía de la mente, ¿no? Y hay problemas, por ejemplo, de si realmente la conciencia nos define o si las máquinas podrán tener algún día, las inteligencias artificiales podrán tener algún día conciencia, dicen, ¿no? Por ahí de los que vamos a ver ahora, Max Scheler habla propiamente de la conciencia, como que ella es la base de lo que él viene a denominar autoconciencia, ¿no? La autoconciencia es básicamente reflexionar, es la conciencia reflexionando sobre sí misma, ¿no? Sobre sí misma, ¿no? Y eso es algo que se ve en la meditación, en algunas prácticas como el budismo, por ejemplo, ¿no? Ahí se ve la meditación, aquello de la autoconciencia. Bueno, eso lo resalta Max Scheler porque precisamente a él le interesan ese tipo de aspectos espirituales, le llaman, ¿no? ¿Ya? Entonces, más o menos sobre eso trata la filosofía, la antropología filosófica. Entonces, la antropología filosófica tiene como objeto de estudio al ser humano, ¿no? Interpreta aspectos del ser humano. ¿Cuál es su naturaleza o esencia? ¿Cuál es el sentido de la existencia? El problema de la identidad. Eh, Hay algunas cuestiones que están ahí. ¿Qué es el hombre, no? Un tanto que es, ¿cuál es la esencia del hombre? ¿Qué es la muerte? Bueno, en el asunto de la muerte, por ejemplo, ya lo aborda Sócrates cuando es condenado a muerte, ¿no? Bueno, según los diálogos de Platón, ¿no? Según los diálogos de Platón. Por ahí también el tema de la muerte aparece en Heidegger, ¿no? Que es un existencialista, bueno, que en separatas pasadas estaba, pues, ¿no? Aborda el problema de la existencia, que para Heidegger es una marcha hacia la muerte, ¿no? Anticipada hacia la muerte, ¿no? Para otros existencia significa otra cosa, pues, pero para Heidegger significaba eso, ¿no? Una marcha anticipada hacia la muerte, ¿no? Para Sartre, otro existencialista, es una suerte de náusea. Por ahí para un existencialista cristiano, no recuerdo ahorita bien el nombre, bueno, para él era esperanza, por ejemplo. Ahí hay interpretaciones, ¿ya? ¿De dónde venimos?
¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Bueno, el asunto del origen del hombre, básicamente hay dos posiciones, ¿no? La una es la creacionista, ¿no? Es un conjunto de posiciones que afirman que el hombre es producto de un ser superior, ¿no? No solamente es el judeocristianismo, o incluso el pensamiento griego antiguo también afirma algo parecido, ¿no? Nada más que en Grecia se hablaba de una suerte de demiurgo, o alguien, un ser superior que le da forma a la materia existente, pero es algo parecido igual, ¿no? Y están las otras posiciones, pues, ¿no? Que nuestro origen es material simplemente, ¿no? La materia, la naturaleza que ha evolucionado, bueno, somos parte de eso, ¿no? Ya hay básicamente esas dos posiciones, pues. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Es una pregunta más o menos por el destino, ¿no? De la humanidad. Si realmente la humanidad va a existir durante bastante tiempo, ¿no? Un tanto lo que dure, si no toda la parte de la historia del universo, gran parte de ella, ¿no? Los intelectuales han hecho un reloj que le llaman reloj este reloj, cuando se amenaza una guerra nuclear, se aproxima a las 12, ¿no? Las 12 marca el fin de la humanidad, ¿no? ¿Ya? ¿Realmente eso puede pasar o no puede pasar? ¿No? Entonces, esa es una pregunta, ¿no? Si realmente vamos a sobrevivir por bastante tiempo o de repente no tanto, ¿no? Bueno, esas son algunas preguntas, pues, ¿no? Algunas preguntas. Ahora, el primer problema de los dos problemas que vamos a ver, ¿no? Es el problema de la naturaleza humana, ¿no? De la naturaleza humana. Esta es la primera, bueno, una posición, esta posición es la que trata de resumir Scheller, ¿no? Este cuadrito que está aquí, el primero, es tal y como lo ve Scheller, Max Scheller. Ya, para Max Scheller, el asunto, dice, ¿no? Él dice, el asunto de la naturaleza humana ha sido abordado de distinta manera, ¿no? Empieza hablando de los griegos, ¿no? De la tradición griega. Y según explica Scheller, en la tradición griega, el ser humano es racional, es un ser racional. Ahora, pero eso no empieza con Aristóteles propiamente, ¿no? Eso empieza en realidad con Sócrates. Con Sócrates empieza, ¿ya? Con Sócrates empieza. En el caso de Sócrates, en el caso de Sócrates, él no lo llama, pues, no lo llama propiamente, no lo llama propiamente razón, ¿no? Lo llama sabiduría, ¿no? Lo llama sabiduría, ¿ya? Lo llama sabiduría, lo llama sabiduría. En el caso de Sócrates, ¿no? Lo llama sabiduría. En el caso de Platón, Platón lo llama cabeza del alma, ¿no? Igual sigue siendo el tema de la razón. En el caso de Aristóteles, Aristóteles sí, pues, ¿no? Sí lo llama dianoia, razón lo llama. En el caso de los herederos de Sócrates, igual el tema de la razón, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los estoicos, ¿no? Que son moralistas, ¿no? Ellos dicen, el hombre conforme a la racionalidad acepta el destino, ¿no? El tema de la resignación, el tema de la resignación, ¿ya? El tema de la resignación. El tema de aceptar el destino. En el caso de en el caso a ver, estoicos, en el caso de los escépticos, o sea, en el caso de los escépticos igual, ¿no? El hombre conforme a la razón, a la racionalidad, lo que hace es simplemente, lo que hace es em, renunciar al conocimiento, ¿no? Los escépticos dicen, el hombre conforme a la racionalidad acepta que no puede conocer la realidad y renuncia al conocimiento. Ahora, esa tradición racionalista naturalmente pasa
a la Edad Media, la recogen por ahí los escolásticos, ¿no? Igual el tema de la razón. Después Descartes también habla sobre la razón, la res cogitans así, ¿no? Es una tradición que nace en Grecia. El hombre es un ser racional, dice. ¿Ya? El hombre es un ser racional. El hombre es un ser racional, ¿no? El hombre es un ser racional. Ya, entonces, estoy buscando, me piden una captura y esto no es el programa, pues no sé qué pasa. Ay, un problema. Ya, entonces, el tema de la razón es básico en Grecia, ¿no? En Grecia. Y pasa a la Edad Moderna, bueno, ahí está Descartes hablando sobre la razón. eh, y eso es, el hombre entonces para el griego en esencia es un ser racional, ¿no? Bueno, luego está la tradición judeocristiana. Para el judeocristianismo, la idea central es que nosotros somos seres creados por Dios, por lo tanto somos criaturas divinas. Ahora, sobre ese aspecto, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, bueno, Jesús alude a una parte de los Salmos, dice, ¿no? Claro, porque él alude a que es Dios, ¿no? Es que en una parte de los Salmos dice, todos somos dioses. En realidad, el sentido no literal es que todos somos criaturas de Dios, pues, ¿no? Ese es el sentido literal, ¿no? Que no se entendía en ese tiempo, ¿no? Pero en realidad eso es, ¿ya? Eso es, básicamente eso es, ¿no? Básicamente ese es el sentido que se está manejando, pues, ya, el sentido que está manejando. Entonces, de ahí que Max Scheler diga que según la tradición judio-cristiana, el ser humano básicamente es una criatura divina, o sea que provenimos de Dios, ¿no? De Dios. Bueno, es el Dios del judio-cristianismo, ¿no? Que es un Dios personificado, ¿no? Es un Dios personificado. Es un Dios personificado. Luego, en oposición a esa posición, ¿no? Eh, del judio-cristianismo, en oposición a eso, está pues la oposición materialista, ¿no? El naturalismo, el positivismo, ¿ya? El positivismo. Básicamente para el naturalismo, para el positivismo, el hombre lo que hace es fabricar herramientas, ¿no? Por ejemplo, herramientas para, no sé, para comer una cuchara o un cuchillo ya en la cocina, pero también herramientas, utensilios por ahí para la guerra, ¿no? Para la guerra, ambas cosas. Entonces, básicamente el hombre es, según esta posición, es un fabricante, pues, ¿no? Es un fabricante. Fabrica básicamente, fabrica básicamente todo tipo de utensilios, todo tipo de herramientas, ¿no? Todo tipo de herramientas. Ya, esa es la esencia del ser humano, ¿no? Del ser humano. Fabricar básicamente herramientas, ¿no? Herramientas, herramientas, herramientas. No abre el programa que necesito para hacer una captura de clase, pero bueno, ya. Habrá que cerrar todo. Voy a cerrar esto, cerrar, cerrar. Ya, después lo voy a intentar de nuevo. Ya, no sé qué ha pasado. Bueno, ya entonces, básicamente el ser humano es un fabricante, pues, ¿no? Bueno, ahí está la posición de Spencer, de Comte, bueno, por ahí también está Darwin. Y finalmente está la posición de Max Scheler, ¿no? De Max Scheler. En el caso de Max Scheler, para él el ser humano básicamente es un ser espiritual. Ahora, el espíritu, un tanto él juega con el significado de espíritu. Por una parte lo entiende, pues el espíritu se entiende como un elemento metafísico, ¿no? Pero también tiene una connotación material el espíritu. ¿En qué sentido es material? En el sentido de la voluntad humana. Entonces, cuando habla del espíritu, también Max Scheler habla de la voluntad humana.
Y como el ser humano tiene voluntad, tiene espíritu, le dice no a los instintos, no, no a los instintos, no, no a los instintos. Y por lo tanto es una persona enteramente moral, es una persona propiamente, alguien que tiene conciencia, sentido de la libertad. Esa es la posición de Scheller, ¿no? La posición espiritualista. Ahora, pero el vitalismo de Scheller es algo unido a la razón, está unido a la razón, ¿no? Es totalmente opuesto al vitalismo de Nietzsche. Pues en Nietzsche la vitalidad está unida a lo irracional, a los instintos vitales de supervivencia, ¿no? Es totalmente distinta la cosa ahí. Para el espiritualismo, la vitalidad humana está unida a la razón. ¿Ya? En esa tradición que empieza Scheller, ¿no? De una vitalidad racional, si se quiere, ¿no? El hombre le dice no a los instintos, es un ser moral, es un ser libre, etcétera. Está también en Riverson, ¿no? Que es posterior a Max Scheller, es posterior a él, ¿ya? Es posterior a él. Ya, ahora, ¿cómo ve el asunto, cómo lo ve Aristóteles? ¿Cómo ve el asunto Aristóteles? En el caso de Aristóteles, en el caso de Aristóteles, eh, ya. En el caso de Aristóteles, em, el hombre es un ser racional. Bueno, la racionalidad es lo que define al ser humano, ¿no? El logos o razón. Bueno, el logos también se traduce como razón o entendimiento. Ya es un término que aparece incluso en el Nuevo Testamento, pues, ¿no? En el Evangelio de Juan, si mal no recuerdo, ¿no? En principio es el logos, la razón. Bueno, el hombre es un ser racional, pues, tiene entendimiento o razón. Ahora, cuando dice animal, bueno, no es el sentido peyorativo, ¿no? Porque la palabra es zoon, ¿no? Animal en el sentido zoon, ¿no? Ser vivo es la traducción exacta, ¿no? Eh, zoon se traduce literalmente como animal, pero en realidad la traducción exacta es ser vivo, ¿no? Es ser vivo, ¿no? Entonces, es un término general en realidad, ¿no? Pero es un ser vivo racional, pues. Ahora, complementariamente del ser humano, ¿qué cosa dice Aristóteles? Bueno, dice que es un ser social. Y de hecho, ¿no? Para Aristóteles, la célula básica de la sociedad, la base de la sociedad es la familia. Y precisamente el hombre hace primero una familia porque es un ser social, dice, ¿no? Claro, entonces como es un ser social, el ser humano hace una familia y esa familia es la base de la sociedad. Sin esa familia no habría polis, ¿no? No habría sociedad griega simplemente. ¿Ya? No habría, ¿no? Entonces dice también el ser humano es un ser social. Complementariamente, ¿qué más dice? Bueno, que el ser humano es una criatura dual, pues, ¿no? Una criatura dual. Ahora, el ser humano es una sustancia también, ¿no? Y esa sustancia naturalmente es dual, pues, ¿no? Tiene dos cosas, dos aspectos, la materia y la forma. El ser humano es un ser dual, es un compuesto de materia más forma, ¿no? Ahora, en realidad, el ser aristotélico es simplemente una entidad de la realidad natural. Solamente para Aristóteles existen sustancias o entidades naturales, pues, y el hombre es uno de ellos, pues, ¿no? Entonces, el hombre tiene materia y forma, o sea, tiene cuerpo y alma, ¿no? Tiene cuerpo y alma. La parte material es su cuerpo y la parte formal es el alma racional, ¿no? El alma racional, el alma racional, el alma racional, ¿ya? El alma racional. A ver si ahora puede salir esto. ¿Dónde está? Se me ha borrado una aplicación, ese es el problema. Tengo una para hacer capturas. Sí, pues no está. No está. Ya. Voy a hacer una cosa simple. A ver, a ver. Este es el amor.
un ratito. Sí, porque después si no hago una captura me preguntan al ratito, un minuto. Es el blog. ¿Dónde está la playa? Voy a abrir esto nomás. Esto es, no. Ya necesito uno nuevo. Necesito uno nuevo. Voy a hacer algo simple. Hasta el final. El- Ya, ahí lo voy a dejar la imagen. Voy a hacer nomás. Ya, listo. Voy a guardar ahí. Ya. Bueno, ya. Y luego tenemos a Nietzsche. A Nietzsche. Para Nietzsche, el ser humano por naturaleza, por esencia, es como cualquier criatura de la naturaleza. Es un ser con instintos. Todos los seres vivos, absolutamente todos los seres vivos, ¿no? Inclusive las plantas, ¿no? O sea, inclusive esos seres que uno puede pensar que no luchan por sobrevivir, incluso ellos lo hacen, ¿no? Las plantas o por ahí los hongos, igual, ¿no? Igual. En el caso de las plantas, precisamente porque lucha por sobrevivir es que se ha adaptado a diversos medios, ¿no? Desde los medios más secos que hay en la naturaleza, en desierto, ¿no? Al medio más frío que puede haber, ¿no? En el norte, ¿no? Se ha adaptado a todo tipo de ambiente. Es precisamente porque es como cualquier ser de la naturaleza, lucha por sobrevivir. Todos los seres vivos tienen instintos de supervivencia, instintos vitales le llama Nietzsche. El ser humano no escapa de esa condición, ¿no? No escapa de esa condición. Entonces, gracias a esos instintos vitales o naturales, el ser humano puede sobrevivir o puede autoconservarse, dice. Ya con él pasa lo mismo, pues, pasa lo mismo, ¿no? Ahora, y ahí viene el discurso contra Occidente, ¿no? En cambio, en Occidente, o el hombre, según plantea Occidente, debe negar esos instintos hacia lo natural, hacia lo vital, dice. ¿Ya? Occidente entonces niega los instintos vitales del ser humano y ha impuesto una suerte de moral que es antinatural desde la óptica de Nietzsche. En especial, ¿quién ha planteado esta suerte de valores antinaturales, ¿no? Que han devenido en que seamos seres enfermizos, según Nietzsche? En especial, dice él, el judeocristianismo. ¿Ya? Y empieza a atacar ahí, ¿no? Entonces, él empieza a separar, ¿no? Hay dos tipos de personas. Están por un lado los nobles o señores y están por el otro lado los del rebaño, los siervos, ¿no? Los esclavos, los decadentes los llaman, ¿no? Ya, los decadentes, ¿no? Entonces, el hombre que es verdaderamente superior o noble o señor, a partir de él va a salir una suerte de superhombre, ¿no? Superhombre. Y este superhombre es el que va a cambiar los valores que se han establecido de manera antinatural en Occidente, dice, ¿no? En Occidente. Ya, el superhombre es el que va a cambiar esa moral establecida, ¿no? Bueno, él empieza a atacar a todos los valores morales occidentales, en especial a los que plantea el judio-cristianismo, pues. Ya lo llega a llamar moral del rebaño, moral del resentimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, este superhombre lo que va a hacer es
cambiar los valores establecidos. Va a traer valores naturales o vitales, pues, o vitales, ¿no? ¿Quién en particular de este grupo de señores o nobles va a traer nuevos valores? Es precisamente un superhombre, dice, ¿no? De ese grupo van a ser un superhombre. El superhombre es precisamente quien va a cambiar los valores antinaturales que se han establecido en Occidente, dice. Y para ello va a plantear primero la muerte de Dios, dice, la muerte de Dios. Bueno, eso es lo que plantea, lo que dice Nietzsche, ¿no? ¿Ya? Entonces, el superhombre. Ahora, ¿quién encarna idealmente la figura del superhombre? O sea, el superhombre ideal, ¿quién es? El superhombre ideal no es otro que Zaratustra. Zaratustra es una mezcla, pues, de ser humano con tendencias divinas, ¿no? Es una mezcla, bueno, tiene unas tendencias divinas, pero una deidad más de tipo oriental, ¿no? Y de hecho, ¿no? El mismo Dionisos, que es el dios de la vitalidad, del impulso irracional de la vida en Grecia, se ha originado en Oriente, ¿no? De Oriente vino y se estableció primero, pues, en Jonia, y de Jonia pasó a toda la Hélade, a la Grecia continental, ¿no? Se empezó a difundir el culto de Dionisos, ¿no? Él tiene esa óptica para Zaratustra, ¿no? Es un hombre así medio divinizado que tiene rasgos orientales, pues, ¿no? Ese va a ser un superhombre, dice, ¿no? El que va a cambiar la moral que se ha establecido de manera antinatural en Occidente. Va a oponer los valores vitales a los valores antinaturales de Occidente, dice. Bueno, ese es parte del discurso de Nietzsche. Hay otras cosas más en Nietzsche. Bueno, en la separata no aparece, por ejemplo, está su misoginia, ¿no? Un tanto que detestaba a las mujeres. ¿Ya? Se alude por ahí en alguna pregunta, pues, ¿no? Entonces no solamente detestaba al hombre occidental, sino también a la mujer, ¿ya? De manera general, ¿no? De manera general. Entonces, para Nietzsche, el ser humano en esencia, ¿qué es? Es un ser con instintos naturales, ¿no? Naturales. Son instintos de supervivencia. Ahora, en el caso de Cassirer, bueno, para Cassirer el ser humano es un ser simbólico. Esto quiere decir que el ser humano constantemente está creando símbolos, constantemente está creando símbolos, formas simbólicas, desde sus orígenes, ¿no? Primero cuando hacía arte en las cavernas, ¿no? Dibujaba una escena de cacería. Ese era su modo de relacionarse con el mundo, pues, porque el hombre mediante los símbolos lo que hace es relacionarse con el mundo. Por ejemplo, cuando yo quiero conversar con otra persona, uso símbolos, uso palabras, ¿no? Me relaciono con las otras personas. Y las otras personas son parte del mundo, pues. O mediante la ciencia. El hombre se relaciona con el mundo describiéndolo, ¿no? La ciencia tiene también su lenguaje simbólico. Lo mismo pasa con la religión igual. La religión tiene sus símbolos, pues, ¿no? Por ejemplo, el bautismo significa un renacimiento de la persona hacia una nueva vida. Ahora, que no es solamente una práctica, pues, que hubo en el judio-cristianismo. Es una práctica que hay en otros ámbitos culturales, ¿no? Y que significa precisamente eso, ¿no? Un renacer, un renacer, ¿no? Un existir de nuevo, hacia una nueva vida, ¿no? A una nueva vida. ¿Ya? Eso significa en el fondo, ¿ya? En el fondo, ¿no? Entonces, el mito mismo también es una expresión simbólica, trata de expresar cómo es el universo, ¿no? Bueno, las primeras culturas lo que hacían era tratar de explicar la realidad en función de mitos, ¿no? Era su forma de relacionarse con el universo. Ya, los mitos son formas simbólicas. Bueno, las palabras, el mito es un texto en sí, ¿no? El texto también se considera como un símbolo grande, pero en sí cada palabra ya es símbolo, ¿no? En el lenguaje oral o escrito, ¿no? Cada palabra es símbolo, ¿ya? Es simple. Entonces, constantemente el ser humano ha creado formas simbólicas, el lenguaje, los mitos, la música, el arte, la religión, la ciencia, etcétera. Y gracias a esos símbolos es que el ser humano se relaciona con el mundo, pues, ¿no? Por ahí describe el mundo, se relaciona con los otros, trata de reflejar todo lo que ve a su alrededor, ¿no?
Es Ernst Cassirer. Bueno, y volviendo al tema de Max Scheler, bueno, el hombre es un ser, en esencia, es un ser espiritual. Ahora, Max Scheler es uno de los grandes moralistas, ¿no? Uno de los grandes moralistas eh, ya de la época contemporánea, ¿no? Época moderna y contemporánea. Uno de los grandes moralistas. Ahora, pocos como Scheler han logrado hacer un tratado sobre el asunto de la moral. Tiene un trabajo amplio sobre la ética en 2 tomos. Esa obra está al lado de otros tratados de ética como el de Nicolai Hartmann, ¿no? Que es el de la mitad del volumen del trabajo de Scheler, ¿no? Y por ahí también se suele poner a la ética de Dietrich von Hildebrand, ¿no? Bueno, esos 3 textos son básicos para comprender qué es la ética y qué son los valores, pues. ¿Qué son los valores? Ahora, el problema con Max Scheler es que él, si bien establece una clasificación de valores, primero pone a los valores espirituales, pues. Lo espiritual está encima de lo moral. ¿Y por qué tiene esa visión? Porque para él el valor espiritual es superior al valor moral. En otras palabras, si no hay espiritualidad, no habría valores morales. El hombre no sería un ser moral. Por ejemplo, ¿no? Un valor espiritual es el ser pío o creyente, ¿no? O devoto que se quiere, ¿no? De lo pío, ¿qué cosa viene? Viene la piedad, ¿no? Que es la conmiseración desde un punto de vista cristiano, o en el caso de él, ¿no? Por ejemplo, la piedad se ve en el perdón, en el ayudar a los otros, ¿no? La piedad, ¿no? Pero ¿dónde tiene su origen en la piedad? Precisamente en que una persona es un ser pío, dice. La persona pía, la persona devota, la persona que tiene espiritualidad, es una persona misericordiosa, dice. Ya, por eso es que él antepone lo espiritual a lo, ¿no? A lo ético, pues, ¿no? Lo ético tiene como punto de partida lo religioso, dice, lo espiritual, ¿no? Lo espiritual propiamente. Ahora, en función a la espiritualidad, el ser humano le dice no a los instintos, pues, ¿no? Espíritu lo entiende también como voluntad, ¿no? Y lo que en Riverson más adelante va a decir elan vital, ¿no? Es lo mismo en realidad, voluntad. Y en virtud de esa voluntad, el ser humano es autónomo, lo que los griegos llamaban autarquía. Es libre, ¿no? Y en virtud de esa voluntad que está unida a la razón, el ser humano puede representar, objetivar al mundo, ¿no? Mediante el arte, ¿no? O mediante la ciencia igual, ¿no? Represento al mundo, de una manera o de otra. ¿Qué es un ser independiente? Bueno, ahí está, ¿no? Independiente, bueno, tiene autarquía o autonomía y tiene libertad. Eso es algo que no tienen los animales que se, bueno, ellos se guían por los instintos, dice, ¿no? No es que el hombre no tenga instintos, el hombre también tiene instintos, pero lo que pasa en el hombre es que aparte tiene esa espiritualidad, esa voluntad, dice, y se aparta de los instintos, dice, ¿no? Y finalmente está el tema de la conciencia, ¿no? La conciencia cuando reflexiona sobre sí misma ya se llama autoconciencia. ¿Dónde se ve este carácter reflexivo, esta autoconciencia? La conciencia volviendo a sí misma se ve en la meditación que hay en algunas prácticas orientales, pues, ¿no? En algunas prácticas orientales, no sé, el budismo, por ejemplo, y otras más, ¿no? La gente está meditando, está reflexionando sobre sí misma, ¿no? Entonces tiene como base la conciencia y a partir de eso, mediante la reflexión, uno empieza a pensarse a sí mismo, ¿no? Es la autoconciencia en la meditación. Y esa autoconciencia precisamente él ve que aparece en prácticas orientales, ¿no? Que son sociedades muy espirituales, dice Scheler, en el caso de Max Scheler. Ya en el caso de Max Scheler. Bueno, luego tenemos el asunto, el problema de la identidad, ¿no? La identidad. ¿La identidad qué cosa es? La identidad es todo lo que nos caracteriza, pues, ¿no? Lo que nos caracteriza. Bueno, primero está nuestra cultura, ¿no? De repente, bueno, es aspectos culturales nuestros, pues, ¿no? ¿Qué cosa creemos? ¿Qué lengua hablamos? ¿No? ¿Qué lengua hablamos? ¿Qué creencias tenemos? ¿Qué prácticas culturales tenemos en común? ¿No? Todo eso se llama cultura, cultura.
algunos sociólogos europeos, o varios sociólogos europeos en la década de los 60, 70 sobre todo, ¿no? Esa época de la liberación que había, ¿no? Sobre todo sexual, ¿no? La liberación. Solían decir que incluso la sexualidad es una construcción social, sociocultural, lo cual no es exacto, pues, ¿no? O no es cierto, si se quiere. Eh, la sexualidad o el género sí es parte de la identidad, pero no es parte de, no es producto de la formación cultural, pues, ¿no? Como mucha gente incluso el día de hoy cree todavía. Eso es parte del desarrollo filogenético de cada persona, ¿no? Está en la genética, en el asunto interno de cada uno está. Lo otro, lo que sí se puede relacionar de repente en algo con la sociedad son los problemas de identidad, ¿no? Que hay en algunas personas, problemas de identidad, ¿no? Bueno, ahora que está, pues, por estos tiempos está hay un caso, por ejemplo, de una actriz, se llamaba Ellen Page, ¿no? Tiene problemas de identidad naturalmente, ¿no? Se cambió a hombre, ¿no? Con un tratamiento hormonal. Ya, y estuvo así buen tiempo como hombre, ¿ya? Incluso llegó a trabajar en alguna serie que otra, por ahí, no sé cómo se llama esta serie, no recuerdo. Pero ahora como ve que el mundo de los hombres es muy complicado, dice, ¿no? Entonces ahora quiere volver a ser mujer. Ya bueno, eso ya es un asunto más, un problema más de desorden psicológico que cultural, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ya, en todo caso, sí, pues, ¿no? Parte de nuestra identidad es nuestra cultura, cómo, ¿no? Qué idioma hablamos, ¿no? Nuestro género, nuestra sexualidad, etcétera, ¿no? A partir de ese punto, se suele hablar de que existen muchas culturas, ¿no? Muchas culturas en el mundo. Por lo tanto, hay muchos modos de ver, pues, la realidad, ¿no? El multiculturalismo. Claro, y el aceptar, cómo ve, por ejemplo, los árabes, los musulmanes, cómo ven, los saudíes, cómo ven las leyes, ¿no? O cómo ven el mundo, bueno, hay que respetar eso, dice, ¿no? Eso dice, bueno, el pragmatismo, cuando se le pregunta por su visión sobre las muchas culturas, ¿no? Bueno, y eso es lo que aplica a Estados Unidos cuando le preguntan, pues, ¿por qué no interviene en Arabia Saudita? Bueno, porque hay que respetar su modo de ver la realidad, dice. Pero bueno. Ahora, en el caso de Taylor, ¿no? Él dice, hay que reconocer, bueno, reconocer es aceptar al otro tal y como es, aceptar su identidad, eso es el reconocimiento. Aceptar al otro, bueno, si el otro es rubio o de repente es moreno, ¿no? De repente habla un idioma, de repente tiene una creencia u otra, bueno, aceptarlo tal y como es, eso es reconocimiento. Cada persona distinta una de otra tiene derechos, los mismos derechos. Ahora, pero dentro de ese reconocimiento, dentro de esa aceptación del otro tal y como es, ¿no? Tal y como es, eh, hay grupos, dice, ¿no? Que requieren todavía más reconocimiento, ¿no? Bueno, él se refiere ahí especialmente a las llamadas minorías culturales, minorías étnicas, sobre todo esa, ¿no? Minorías culturales y minorías étnicas. Por ejemplo, las poblaciones amazónicas que tenemos nosotros aquí en el Perú, por ejemplo, ¿no? Son minorías étnicas, culturales, que tienden a desaparecer porque normalmente se van a vivir a centros urbanos, pues. Y muchas veces son culturas de 4.000 o menos personas, ¿no? Que hablan una lengua propia, tienen unas prácticas culturales propias, pero que poco a poco van desapareciendo. Ahora, el asunto es que precisamente esas minorías culturales, no solamente las que están aquí, ¿no? Las de otras partes también, en la misma Amazonía, son una suerte de protectores de la naturaleza. Si no hubiera esa barrera, bueno, ya es fácil que el Estado hubiese dado en concesión áreas de la selva, ¿no? Eso que se considera todavía la Amazonía como una suerte de pulmón del mundo, ¿no? Empezaría a depredarse pues la naturaleza más, pues. Nosotros tenemos esa tendencia a depredar el medio. Bueno, eso se daría más todavía ahí, ¿no? Ahora,
doblemente proteger a las minorías culturales, étnicas, porque cada cierto tiempo un líder indígena, sea de la selva peruana, Amazonía peruana o de Brasil, aparece muerto simplemente, porque precisamente son ellos los que reclaman cuando se quiere invadir, pues, partes que deberían ser intangibles de la Amazonía. Entonces, esa es una invocación, la defensa de las minorías culturales y étnicas. Bueno, y lo otro, ¿no? También se habla de, por ahí, respetar, no tanto defender, sino respetar a las minorías sexuales. Bueno, ahí se refieren a la comunidad LGTB, ¿no? Bueno, pues, respetar, aceptar, ¿no? No agredirlos en todo caso, ¿no? Se refiere a eso también. Se refiere a eso también. Entonces, reconocer es aceptar al otro tal y como es, pues, ¿no? Tal y como es. Cada uno, todos siendo distintos, tienen los mismos derechos, ¿no? Los mismos derechos. Bueno, y ahí está el asunto del territorio, pues, ¿no? Bueno, si esas sociedades pequeñas indígenas desaparecen, ya queda libre. Pues algunos interpretan el asunto como que las transnacionales quieren desaparecer, de repente no ya de manera directa, pero sí indirecta, haciendo que toda su población se mude a zonas urbanas, pues, ¿no? Claro, quedaría totalmente desprotegida la Amazonía, porque el Estado es bastante, es muy poco lo que hace, pues, ¿no? Por proteger ahí. Pero bueno, ¿no? Ahí está, ¿no? Y que aparte hay muchas culturas, dijimos, ¿no? Y cada cultura tiene su propio modo de ver la realidad, ¿ya? Su propio modo de ver la realidad. Aunque ese tema del multiculturalismo es más un asunto de la pragmática política, ¿no? O sea, un tanto aceptarte y no pelearme contigo, tenerte como aliado. No es lo que hace Estados Unidos con Arabia Saudita, por ejemplo. ¿No? Con Arabia Saudita. O como hacen los rusos con ¿cómo se llaman los que viven al norte de Israel? Hay un país, eh, Siria, si mal no recuerdo, ¿no? Ya, bueno, es un régimen tiránico, pero bueno, ahí está, ¿no? Igual, Siria, ¿no? Entonces, eso es pragmatismo, básicamente, ¿no? Aceptar la cultura del otro, a nivel de la política global, ¿no? A nivel de la política global, a nivel de la política global. Pero en lo que sí coinciden muchos, como es el caso de Taylor, es defender a las minorías étnicas, ¿no? Esos grupos étnicos pequeños, sobre todo, ¿no? En especial, por ejemplo, los que están, bueno, en la Amazonía, ¿no? No solamente en el Amazonas peruano, ¿ya? Porque el Amazonas no solamente, bueno, una parte es del Perú, pues, ¿no? También hay ¿no? En Brasil, por ejemplo, ¿no? Igual, ¿no? El mismo caso, ¿no? En cada cierto tiempo aparecen líderes de esas minorías, pues aparecen muertos, pues, ¿no? Aparecen muertos. Bueno, voy a poner las claves. Ya, esas son las claves. No sé qué ha pasado con mi cámara. Ya, de repente alguna pregunta ya para ir terminando. Ya, esas son las claves, ¿ya? En una de las preguntas aparece Heidegger, ¿no? Pero más o menos ya se ha comentado el tema de Heidegger. El tema central en Heidegger es el asunto de la existencia humana, pues, ¿no? Eh, Tal y como, bueno, todos los existencialistas coinciden en que el ser por excelencia es el hombre existiendo. Pero ¿qué cosa había pasado en la ontología en Occidente? Dice Heidegger, había ocurrido el olvido del ser, ¿no? Es que cuando se hablaba del ente o ser, la categoría ente o ser era como si fuera un saco, ¿no? En ese saco podía entrar una silla, un árbol, un auto, una persona, un animal, todo, dice, ¿no? O sea, el hombre aparecía como una cosa más, estaba relegado, olvidado ahí. Entonces, lo que más o menos hacen los existencialistas es sacar al hombre de ahí y decir, el hombre es la primera entidad. En función de su esencia existen todas las cosas. Primero existe el hombre, luego existen las demás cosas. ¿Ya? Entonces, ese es el planteamiento general que hacen. Pues, el hombre es el ser por excelencia, dice. El hombre existiendo, ¿no? O la existencia humana, dice. Bueno, hay algo sobre Heidegger ahí al final, una pregunta. Bueno, para Heidegger ya hemos dicho que la existencia es una suerte
de marchar, pues, ¿no? Ir anticipadamente al final, ¿no? Hacia morir, dice, ¿no? Hacia morir. Pero esa es la óptica un tanto pesimista de Heidegger, pues. Por ahí un existencialista cristiano va a decir que en realidad la existencia es esperanza, ¿no? Es esperanza en realidad, ¿no? La existencia es esperanza, ¿ya? La existencia es esperanza, dicen. Bueno, es otro modo de ver el asunto, pues, ¿no? La existencia es esperanza, dicen. Y para Sartre, bueno, la existencia era una suerte de náusea, ¿no? Como el nombre de una de sus novelas, una suerte de repugnancias, la existencia, bueno. Bueno, hay diversas ópticas, pues, pero todas coinciden en que el hombre es el ser por excelencia, dice, ¿no?